Hola a todos y todas, bienvenidos a esta ayudantía número 9, la que está denominada significancia de efectos. Vamos a seguir trabajando con diseño factorial, que era lo que vimos en la ayudantía anterior. Sin embargo, ahora vamos a ver, que se acuerdan, nosotros obteníamos un modelo. Vamos a ver si es que los parámetros de ese modelo hay algunos que no sean significantes y podamos retirar esos coeficientes del modelo. Entonces, para el primer ejercicio vamos a partir leyendo el enunciado y aquí, como vamos a ver la significancia de efectos, vamos a preguntarnos si es que hay réplicas. Cuando yo tengo réplicas, yo puedo evaluar la significancia del efecto y tener dos tipos de réplicas. Pueden ser réplicas centradas o pueden ser réplicas completas. Y luego voy a ver si es que están normalizadas las variables, recordando que cuando están normalizadas me quedan puros menos 1 y 1. ¿Por qué normalizaba? Porque nosotros vamos a comparar variables entre sí y nosotros queremos, para que puedan ser comparables, como cada una está asociada a distintas unidades, vamos a tener que normalizarla. Y así evaluar entonces el efecto que tiene cada una. Y esto lo vamos a ir calculando cuando lo veamos. Entonces el enunciado dice así. Un ingeniero está estudiando cómo afectan ciertas variables al porcentaje de cobre en el concentrado de una columna de flotación. De acuerdo a la literatura, se propone estudiar el efecto del nivel de espuma, el flujo de aire y la relación entre dos agentes espumantes. Para lo anterior, se realizó un diseño experimental 2 a la 3. Tenemos tres aquí variables, una corrida experimental, o sea, una corrida principal y dos réplicas completas. Entonces aquí ya sabemos que vamos a trabajar con réplicas completas. ¿Ya? Y vamos a marcar aquí nuestras variables. Entonces nos entregan esta tabla ya está normalizada, y aquí tenemos entonces los resultados de el porcentaje de cobre en el concentrado, y las réplicas completas. A partir de los datos nos piden determinar el efecto que tiene cada uno de los factores principales, así como sus interacciones. Vamos a partir entonces en el Excel y lo vamos a realizar de tres maneras distintas, y la idea es que ustedes puedan ir viendo cuál les es más cómoda y ir entendiendo también lo que estamos haciendo en el caso de que el profe les cambie algo, siempre entender lo que estamos realizando. Entonces, vamos a partir realizando el cálculo de los efectos mediante el algoritmo de Yates. Entonces, cuando nosotros trabajamos con el algoritmo de Yates, lo primero que veíamos es el orden. Decíamos, la primera variable tiene que tener una secuencia menos, más, más, luego menos, más, y finalmente menos, más, cuando tengo variable. Entonces, vamos a revisar si es que nuestra tabla está ordenada, y es menos, más, está ordenada, menos, más, también, y esta entonces también está ordenada. Entonces vamos a calcular el I promedio. Vamos a trabajar con un I promedio que va a corresponder al promedio de las tres respuestas que nosotros tenemos. ¿Ya? Entonces, tenemos el I promedio y vamos a aplicar el algoritmo de Yates. Entonces, para aplicarlo, nosotros vamos a partir, y primero el algoritmo dice sume 2 con el 1, 4 con el 3, y así. Entonces vamos a ir viendo. Vamos a sumar el 2 con el 1 y vamos a girar hacia abajo y vamos a seleccionar los que sean por medios. No sé cuántos necesito. A ver, vamos a ir viendo. Entonces vamos a seleccionar lo que sean por medios y vamos a ordenarlo. Entonces vamos a revisar, este efectivamente sea el 4 con el 3, luego lo siguiente y finalmente.
Y lo mismo ahora, pero restando. Reste el 2 con el 1, el 4 con el 3. Hacemos lo mismo, pero vamos a seleccionar entonces los que sean por medio y los vamos a ordenar. Vamos a comprobar entonces que esto esté ordenado. Ya, estamos bien. Luego copio esto, lo pego. Y acá de inmediato esta columna, esta última columna, notar que tengo tres variables. La tercera, entonces de acá, me entrega inmediatamente la suma. De si yo sumara, bueno, lo vamos a comparar con la contraste y ahí vamos a entender la suma de qué. Entonces, en esta suma yo voy a obtener los efectos y los coeficientes. ¿En qué orden? Voy a obtener primero B0, el primer coeficiente, y luego voy a tener A, luego A por B. Luego C, y voy a tener A, no, me equivoqué aquí, voy a tener A, voy a tener B, solo B, y luego voy a tener A por B. Luego voy a tener C, y voy a tener A por C, B por C, y finalmente A por B por C. Por eso era importante este orden de la tabla para que yo los pueda obtener en este orden. Primero el B0 y luego voy agregando A. Agrego B, entonces luego la multiplicación entre esos dos. Luego agrego C, luego la multiplicación entre el primero y C, luego B y C, y finalmente A por B por C. Entonces así, cuando yo tengo más variables, no me pierdo y sigo este orden. Entonces, el cálculo de los efectos acá, ¿qué me piden? Se dice que para B0, 2 a la n, y para cuando no sea B0, 2 a la n partido en 2. Entonces, el 2 a la n, tenemos 8, entonces va a ser este partido en 8, y estos entonces dividido en 8 partido en 2, que van a ser 4. Bueno, y los coeficientes, en el caso de los coeficientes, yo voy a tener el mismo, para B0 va a ser el valor del efecto, mientras que para los otros coeficientes voy a tener el efecto partido en 2. Entonces ahí tenemos el mismo, mientras que acá tenemos el efecto partido en 2. Y entonces ahí ya hemos calculado la primera pregunta de la tabla. Entonces ahora vamos a realizarlo lo mismo de otras maneras. Ya. Entonces vamos a realizar esto mismo aplicando la tabla de contraste. Entonces, cuando yo hacía la tabla de contraste, nuevamente vamos a trabajar con un I promedio. Y entonces el promedio de estos. Y voy a ir ordenando. Aquí yo puedo darle el orden que yo quiera, pero para seguir el anterior vamos a mantenerlo. Si decíamos A por B, C, A por C, B por C, luego A por B por C. Entonces, aquí vamos a ir multiplicando. Por eso yo le puedo dar el orden que quiero, porque lo importante es que yo siga el orden. Entonces multiplico A, luego B por L, luego A por B por L, luego C, A por C por L, B por C por L,
y finalmente la multiplicación de los 3. Ok, entonces, acá vamos a tener que calcular una suma, los efectos y los coeficientes. Entonces, para B0 va a estar asociado a la suma del I promedio. Entonces, vamos a partir de acá, suma de estos valores. Bueno, aquí podemos ir viendo al tiro los valores que nos dan. Si se fijan, bueno, aquí tengo más decimales, pero cosa de agregar decimales, vamos a agregar ahí. Y vamos a comparar con lo que obtuvimos acá. Y obtuvimos lo mismo. 19, 25, 8, 6. ¿Sí? Entonces, los efectos, nuevamente, acá lo dividimos, la suma dividió el número total, en este caso el número total de corridas, 8, y acá teníamos entonces 4. Y como en realidad estamos realizando el mismo procedimiento que antes, tenemos lo mismo. Entonces aquí era este era igual, aquí se partió en 2. Y mediante la tabla de contraste entonces obtenemos los mismos resultados. Vamos a cortar los decimales. Bueno, y les quiero mostrar una tercera manera que es muy importante, ya que cuando analicemos después nuestro modelo, tenemos que trabajar con todos los datos. Entonces, podemos empezar trabajando con todos los datos al tiro. O sea, aquí ustedes van a notar bien las réplicas, que son las réplicas. Vamos a trabajar con absolutamente todos, y ahí tenemos entonces los principales, la réplica 1 y la réplica 2. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Voy a encontrar entonces un modelo asociado a todas estas corridas experimentales. Entonces, ahora yo no tengo que calcular un I promedio, sino derechamente trabajo con estos I. Entonces, vamos a realizar una tabla de contraste. Nuevamente, AB por B, C por C, B por C, A por B por C. Entonces, realizamos el mismo procedimiento, pero esta vez trabajando derechamente con todos los datos. 24 datos tenemos porque teníamos una corrida principal y dos réplicas. Réplicas completas. Entonces, como pueden darse cuenta, significa que yo repito los mismos valores de corridas experimentales, el mismo orden, obtengo en el fondo distintos resultados porque es una réplica. Entonces, A por C, B por C. Aquí puede ser de gran ayuda el uso del mouse. Yo ahora estoy jugando mouse, otras veces no ocupo y ahí se nota harto la diferencia. Ya, entonces, ahora vamos a calcular nuevamente la suma, los efectos y los coeficientes. Pero, ¿qué me cambia acá? Bueno, la suma es absolutamente lo mismo. Y aquí tengo un error porque tengo que partir del I, porque recordar que el I está asociado a sí, creo que, ya. El I está asociado a el B0, por lo tanto tengo que considerarlo. Entonces parto aquí la suma.
parto mi suma y hacia el lado. Y aquí nos da distinto porque en realidad estoy usando los datos. Pero lo que tengo, la consideración que tengo que tener, para los efectos yo voy a utilizar, aquí dividíamos por 8, no sé si se acuerdan, cuando teníamos esta tabla de contraste, dividíamos acá por 8, y tenía 8 corridas experimentales, entonces ahora yo voy a dividir por 24. Es por 8, porque estoy usando las 8 corridas, pero por 3. Entonces 24, y acá voy a tener 12, porque 24 partido en 2. Entonces este dividido en 12. Vemos acá, corremos, y aquí mantenemos lo mismo. E igual, y este es partido en 2. Vamos a ver cuánto nos da. Si nos fijamos, entonces comparamos valores con los de abajo. Nuevamente tenemos lo mismo. Y esta manera, esta última manera, les puede servir para no complicarse con el I promedio y entender entonces que estamos utilizando todos los datos y estamos utilizando las réplicas y nosotros vamos a tener un modelo asociado a esto. Y cuando nosotros tengamos que analizar nuestro modelo, que yo creo que eso va a ser la próxima ayudantía, ahí sí o sí hay que trabajar con absolutamente todos los datos. ¿Ya? Entonces, bueno, ahí calculamos entonces los efectos, que era la A, de 3 maneras distintas. Ahora nos dice discriminar a partir de un análisis de intervalo de confianza, 99%, aquellos efectos que no presentan, y aquí está un poco mal redactado, pero tenemos que ver cuáles son aquellos efectos que no presenten efectos estadísticamente significativos, valga la redundancia. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver cuáles de estos efectos que obtuvimos son efectivamente significativos para que vayan en el modelo estos coeficientes o no. Entonces, ¿cómo utilizamos eso? Ahora trabajamos netamente con la réplica. Y aquí tenemos una ayuda. Aquí falta una diapositiva. Un segundo. Ya, entonces vamos a trabajar aquí. Réplicas completas permite estimar la variabilidad del sistema. Eso yo ahora puedo calcular los efectos. Entonces vamos a determinar este intervalo de confianza, que viene dado por, este va a ser el parámetro, y vamos a calcular estas cositas que están acá. Entonces, ¿qué vamos a partir calculando? Vamos a calcular que son las varianzas individuales de las réplicas. Entonces vamos a ir acá, y lo primero que vamos a determinar es este SI al cuadrado. Y los dos, y vamos a calcular SI al cuadrado por los dos. ¿Ya? Entonces, en el fondo vamos a ir calculando SI, luego los dos, que son esta sumatoria, pero vamos a calcular primero por sí solo, y luego la multiplicación. Entonces, vamos acá a calcular como la varianza .sd estos tres valores. Aquí los dos van a ser todos los que yo tengo menos 1. En este caso sería 2. Tengo 3 respuestas, menos 1, 2. Y luego realizo la multiplicación de las varianzas que acabo de calcular por los dos. Luego yo voy a tener que irme a calcular el SI cuadrado. Entonces, ¿cómo calculo el SI cuadrado? Voy a tener que sumar los dos y sumar la multiplicación que acabo de hacer. Entonces, vamos a hacer aquí una suma. Perdón, era de los dos y de la multiplicación. Y de al lado. Entonces, luego calculo el SI al cuadrado como la división entre esta suma y esta suma. Notar que este 16
es la cantidad de réplicas que yo tengo. Yo hice 16 corridas, corresponden a las réplicas. Tengo 8 principales y 8 réplica 1, 8 réplica 2 y los 16. Entonces tenemos el SI cuadrado y luego me dice, calcule el SEFFF, la varianza del efecto, al cuadrado como 4 por el SI al cuadrado partido en N. Entonces, SEFF al cuadrado, varianza del efecto, va a ser calculada por 4 por el valor que acabo de calcular, dividido en el N. ¿Y qué es el N? El N es el número total de corridas que yo tengo, en este caso 24. Tengo 3 por 8. Y aquí obtuvimos entonces este valor. Y a mí me piden el intervalo de confianza como la raíz de lo que acabo de calcular. Y aparte necesito el... Entonces vamos a calcular la raíz al tiro. Raíz de este valor. Entonces vamos a aquí encerrar en un cuadrito. Cuando yo le suba el Excel va a ir con colores, más bonito todo. Ya, entonces necesitamos el T. El T asociado a el 99% de confianza. Entonces vamos a, aquí al ladito vamos a poner beta, como siempre, 0,99, alfa, alfa medios. Entonces 1 menos beta y esto en 2. Entonces el T va a ser el asociado a 1 menos alfa medio, coma los grados de libertad. Ya, entonces, ¿qué grados de libertad uso aquí? Uso los 16, que va a ser los grados de libertad asociados a la suma de los dos. Entonces, vamos aquí, la función inversa de t, de 1 menos alfa medios, grados de libertad 16. Y este entonces también lo vamos a pintar. Entonces luego vamos a calcular el intervalo. Entonces yo voy a copiar aquí estos efectos. Voy a copiar estos efectos. Entonces voy a copiar estos parámetros que tengo acá. Vamos a quitarle algunos decimales para que se vea más bonito. Y vamos a irnos a calcular el intervalo de confianza. Voy a tener un límite inferior, un límite superior. Y me voy a preguntar si es que es significativo. Entonces, el límite inferior va a venir dado por... pero en realidad para el B0 no es necesario calcularlo, así que vamos a partir de calcularlo para el siguiente parámetro, el A. Entonces vamos a este menos el T. Vamos a el T por el SFF, que es en el fondo lo que está expresado acá. El S por el T. Entonces vamos a marcar aquí igual. Entonces puedo aquí copiar y no va a haber problema. Va a estar todo bien. Entonces luego hacemos lo mismo pero con el más para el límite superior. Entonces, nuevamente. ¿Y cómo vamos a saber si es que es significativo esto? Vamos a irnos al tiro a la condición. Entonces aquí me dicen, si el intervalo de confianza pasa por el 0, no es significativo. Entonces vamos a hacer aquí una prueba lógica, donde voy a decir, sí, prueba lógica, ¿qué cosa? Si este por este
es menor que 0, es decir, si la multiplicación del límite inferior por el superior me da negativo, entonces yo le voy a decir que me diga no, y si no, le voy a decir sí. Entonces, ¿por qué no? Que si pasa por el 0, o sea, si es negativo, significa que pasó por el 0. Es un número negativo por un número positivo. Entonces, yo no quiero que pase por el 0. Entonces, aquí me va a decir no. Luego me va a decir sí, y sí, y sí. Vamos a marcar los que nos dieron sí. Y bueno, siempre B0 va también. Entonces, aquí tendríamos el modelo significativo que representa nuestro experimento. Entonces, al final nuestro experimento va a venir dado por un i igual a 28,58 B0. Vamos a hacerlo más grande. Más, ¿cuál? El B, ¿cierto? Pero este es el efecto y yo quiero aquí en el modelo el coeficiente. Entonces va a ser 7,93 partido en 2 por el B más 4,78 partido en 2 por C menos 6,18 por partido en 2, me había olvidado aquí, por el A por C. Bueno, y aquí tenemos que hacer la división. En realidad aquí igual tenemos los valores de lo que deberían ir en el modelo. Entonces, ¿qué nos dicen luego? Bueno, aquí tenemos el modelo predictivo válido. A partir de la información recolectada, entonces, considerando que se desea maximizar la ley, proponga los niveles óptimos de los factores estudiados. Entonces, considerando que tenemos este modelo y que yo quiero maximizar la ley, es decir, maximizar el I, recordar que el I era el porcentaje de cobre que tengo en el concentrado, yo quiero maximizar eso. Entonces, ¿qué valor de B, qué valor de C y qué valor de A tengo que ocupar dentro de todas estas opciones que yo tengo? Entonces, yo quiero maximizarlo, por lo tanto, B está asociado a un efecto positivo, C está asociado a un efecto positivo, pero el efecto de B es mayor, y A por C asociado a un efecto negativo. Entonces, para poder maximizar esto, yo voy a tener que ocupar un valor. A mí están preguntando qué valor de A, qué valor de B y qué valor de C. El de B sale directo. Yo voy a tener que ocupar más 1, porque si yo B lo cambio aquí y le pongo por más 1, por 1 en el fondo, voy a sumar. Si le pongo el menos 1, lo voy a restar. Y como tengo un efecto positivo, yo quiero que me sume. Entonces, vamos a B más. Lo mismo con C. Aquí va a ser un poco más confuso, ya que la multiplicación de A por C me da un efecto negativo, ¿cierto? Menos 6,18. Entonces yo al valor de A voy a utilizar la combinación de A menos 1, y si yo ocupo esta combinación, entonces dentro de mi experimento yo voy a maximizar la respuesta de la ley, porque en el fondo este valor me va a quedar positivo, este valor me va a quedar positivo, me va a sumar, y acá B al usar 1 también me va a sumar. Por lo tanto, voy a maximizar la ley. Y ese sería entonces el primer ejercicio. Atenta a cualquier duda. Estas son réplicas completas. Y estén muy bien, cuídense mucho y harto ánimo en este término de semestre.